Nosotros somos el equipo 2 y hoy les presentaremos la embriogénesis del sistema urinario. En el ser humano tenemos tres sistemas renales ligeramente superpuestos que se forman en secuencia craneal a caudal durante la vida intrauterina. Estos serían los pronéfros, mesanéfros y metanéfros. En la imagen podemos ver que al inicio de la cuarta semana el pronéfro está representado por 7 a 10 grupos celulares sólidos en la región cervical. Los grupos constituyen unidades excretoras vestigiales que muestran regiones antes que aparezcan más grupos caudales. Hacia el final de la cuarta semana ya desaparecieron los inicios del sistema pronéfico. El mesonéfro y los conductos mesonéfricos se originan en el mesodermo intermedio de los segmentos torácicos y lumbares superiores. Como observamos en esta imagen, existe una relación del mesodermo intermedio de los sistemas pronéfricos, mesonéfricos y metanéfricos. En las regiones cervical y torácica superior, el mesodermo intermedio está segmentado. En las regiones torácicas inferior, lumbar y sacra, forman una masa de tejido sólido sin segmentar, esto es, el cordón nefrogénico. Obsérvese cómo el conducto colector longitudinal está compuesto inicialmente por los pronéfros, pero después por los mesonéfros, que es el conducto mesonéfrico. El metanéfros o riñón permanente es el tercer órgano urinario que aparece en la quinta semana. Sus unidades excretoras se desarrollan a partir del mesodermo metanéfrico de la misma manera que el sistema mesonéfrico. El desarrollo del sistema de los conductos no es igual al de otros sistemas renales. Los conductos colectores del riñón permanentemente se originan en la yema uretral, una excrescencia del conducto mesonéfrico cercano centrada a la cloaca. La yema penetra en el tejido metanéfrico que en su extremo distal adquiere la forma de un casquete. Más tarde, la yema se dilata formando la pelvis renal primitiva. Esta se divide en porciones craneal y caudal, los futuros cálices mayores. Cada cáliz produce 2 yemas mientras penetra en el tejido metanéfrico. Las yemas continúan subdividiéndose hasta crear 12 o más generaciones de túbulos. Mientras tanto, en la periferia aparecen más túbulos antes del final del quinto mes. Los túbulos del segundo orden se agrandan absorbiendo los de la tercera y cuarta generación, produciendo así los cálices menores de la pelvis renal. Al proseguir el desarrollo, los túbulos colectores de la quinta generación y de las posteriores se alargan mucho y convergen en el cáliz, formando la pirámide renal. Como vemos en la imagen, es el desarrollo de la pelvis renal, de los cálices y de los túbulos colectores del metanéfros. Se observa la forma de la pirámide de los túbulos colectores que entran en la cáliz menor. Los túbulos colectores recién formados están recubiertos en su extremo distal por un casquete de tejido metanéfrico. Bajo la influencia inductiva del túbulo, las células del casquete tisular producen pequeñas vesículas, las vesículas renales, que dan origen a los túbulos pequeños en forma de S. Los capilares crecen hasta dentro del espacio delimitado en un extremo de la S, diferenciándose en los glomérulos. Esos túbulos junto con los glomérulos forman nefronas o unidades excretoras. El extremo proximal de cada nefrona da origen a la cápsula de Bowman profundamente hendida por un glomérulo. El extremo distal forma una comunicación abierta con uno de los túbulos colectores, creando un paso desde la cápsula de Bowman hasta la unidad colectora. El constante alargamiento del túbulo excretor crea el túbulo contorneado proximal, el asa de Hele y el túbulo contorneado distal. Así el riñón se desarrolla a partir de 2 fuentes. Uno es el mesodermo metanéfrico que aporta las unidades excretoras y 2 es la yema uretral que crea el sistema colector. Al igual que la mayoría de los órganos, la diferenciación del riñón requiere interacciones epitelio-mesenquimatosas. En la figura podemos observar el epitelio de la yema uretral proveniente del mesonéfro interactúa con el mesenquima del blastema metanéfrico. El mesenquima expresa la WT1, que es factor de transcripción que da a este tejido de la competencia de responder la inducción proveniente de la yema uretral. Mediante el mesenquima, ese factor controla además la producción del factor neurotrófico derivado de las células gliales y el factor de crecimiento HGF o factor de dispersión. A su vez, esta proteína estimula la ramificación y crecimiento de las yemas uretrales. A su vez, las yemas inducen el mesenquima a través del factor de crecimiento de los fibroblastos 2 y de la proteína morfogenética ósea 7. Ambos factores del crecimiento bloquean la apoptosis y estimulan la proliferación en el mesenquima metanéfrico, manteniendo al mismo tiempo la producción de WT1. Factor PAX2 favorece la condensación del mesenquima previa a la producción de túbulos, mientras que el factor WNT4 hace que el mesenquima condensado se epitelice para formar túbulos. A causa de estas interacciones se producen modificaciones en la matriz extracelular.
Un ejemplo sería que la fibronectina y el colágeno 1, el colágeno 3 son sustituidos por la lámina del colágeno tipo 4, que caracteriza una lámina basal epitelial. Además, se sintetizan las moléculas de adhesión celular sindecan y caderina E, las cuales son indispensables para que el mesenquima se condense en un epitelio. En esta imagen podemos observar la posición del riñón. Inicialmente el riñón está situado en la región pélvica y más adelante se desplaza en una posición más craneal en el abdomen. Este ascenso del riñón se da por la disminución de la curvatura corporal y el crecimiento del cuerpo en las regiones lumbar y sacra. En la pelvis, el metanefro recibe su aporte arterial de una rama pélvica de la aorta. Durante el ascenso al nivel abdominal, la vascularizan las arterias que provienen de la aorta en niveles de cada vez más altos. Los vasos inferiores suelen degenerar, aunque algunos de estos subsisten. En la cuarta y séptima semana del desarrollo, la cloaca se divide en el seno urogenital en la parte anterior y en el conducto anal en la parte posterior. El tabique urorectal es una capa de mesodermo situada entre el conducto anal primitivo y el seno urogenital. La punta del tabique constituirá el cuerpo perineal y el sitio donde se insertan varios músculos perineales. Se distinguen tres partes del seno urogenital, que son la parte superior y más grande es la vejiga urinaria. Al inicio de la vejiga se continúa con el alantoides, pero cuando a la luz de este se oblitera un cordón fibroso y grueso, el uraco persiste y conecta el ápice de la vejiga al ombligo. En el adulto forma el ligamento umbilical medio. La siguiente parte es un conducto bastante estrecho, que es la parte pélvica del seno urogenital, que en el varón da origen a las partes prostáticas y membranosas de la uretra. El último segmento es la parte fálica del seno urogenital. Está aplanada a ambos lados y al crecer el tubérculo genital, esta parte del seno será estirada ventralmente. Durante la diferenciación de la cloaca, las porciones caudales de los conductos mesonéfricos son absorbidos dentro de la pared de la vejiga urinaria. En consecuencia, los uréteres, que al inicio eran excrescencias de los conductos mesonéfricos, entran en la vejiga por separados. A causa de los descensos de los riñones, los orificios de los uréteres se alejan más en dirección craneal. Los de los conductos mesonéfricos se acercan para entrar en la uretra prostática en el varón y se convierten en los conductos eyaculadores. Dado que tanto los conductos mesonéfricos como los uretes se originan en el mesodermo, la mucosa de la vejiga formada por la incorporación de los conductos también es mesodérmica. Con el tiempo, el epitelio endodérmico reemplaza el revestimiento mesodérmico del trígono, así que finalmente el interior de la vejiga queda recubierto por completo por el epitelio endodérmico. En ambos sexos, el epitelio de la uretra se origina en el endodermo. El tejido conectivo y el tejido muscular liso circundantes provienen del mesodermo visceral. Al final del tercer mes, el epitelio de la uretra prostática empieza a proliferar, produciendo varias excrescencias que penetran en la mesenquima circundante. En el varón, estas yemas constituyen la glándula prostática y en la mujer la parte craneal de la uretra del origen a las glándulas uretral y parauretral. Esto sería todo sobre la embriogénesis del sistema urinario. Si te gustaría leer un poco más del tema, te recomendamos el libro de Lachman. Muchas gracias por ver este video.